Bueno, ahí está la conexión con Nuria, así que creo que ya, si no me equivoco, la tenemos en contacto y la saludamos. Buenos días, Nuria, te saludamos, Elena y Diego de Pensar en Nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, Buen todo bien. día, Nuria. Muchas gracias por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, decíamos, lo decíamos hace un rato ya, Nuria es investigadora del CONICET y en este caso candidata a secretaria general de ATE CONICET por la lista verde y blanca. Bueno, queríamos hacer un repaso, si te parece, Nuria, en este tiempito que nos queda, que nos cuentes un poquito qué es el CONICET y bueno, ni que hablar de qué representa la ciencia para nuestro país y de qué se tratan estas próximas elecciones del 13 de julio, si no me equivoco. Sí, así es. Bueno, el CONICET es el organismo de ciencia y tecnología más grande que tenemos en nuestro país. Somos 30.000 trabajadoras y trabajadores que desarrollamos ciencia y tecnología en todas las disciplinas, ¿no? Es donde, eh, para decirlo rapidito, el organismo madre de la ciencia y la tecnología de nuestro país. Después las universidades nacionales, por supuesto, desarrollan ciencia y nosotros quienes trabajamos en el CONICET también trabajamos en las universidades, pero fundamentalmente es el organismo que permite distribuir y decidir qué se produce y qué no se produce en nuestro país, ¿no? Uno de los organismos más grandes del Estado Nacional, lo cual demuestra que en los últimos, exceptuando el gobierno de Macri, que hubo una feroz ajuste y recorte contra la ciencia y la tecnología, entre 2005 y la actualidad, nuestro sector es un sector que está muy jerarquizado, ¿no? Por las políticas públicas, por lo menos en términos de despliegue, de ampliación y de incorporación de trabajadores y trabajadoras. No obstante esto, tenemos como, digo, en este momento tan duro que estamos pasando en esta pospandemia y en este mundo en crisis, eh, tenemos un desacople, por decirlo de algún modo, entre la relevancia que tiene la producción científico-tecnológica para el desarrollo de nuestro país y para poder salir de la crisis, con está desacoplado de la situación salarial y de las condiciones de trabajo que Ujú, nosotras y nosotros tenemos en el CONICET. ujú. Entonces, de algún modo, en estas elecciones se juega también esa discusión, ¿no? Por un lado, qué se produce y cómo se produce, para qué país se produce ciencia y tecnología, y por otro lado, en qué condiciones se produce, ¿no? Ujú. Porque tener científicos cobran muy poco y que entonces están formados por el Estado, o hay una inversión del Estado para que haya científicos y científicas, pero que después o se van a trabajar a empresas privadas o se van del país, bueno, la verdad es que es un desperdicio, ¿no? Desde el Ujú. punto de vista de la inversión pública. Sí, totalmente. Y aparte, sí, pensando de que, viste, exportar científicos y científicas no, no es como una pérdida, ¿no? Digamos, por más que sí, bueno, qué bien, triunfó, pero uno sabe que, que toda esa gente lo que puede significar hacer ciencia digamos, dejarla acá, ¿no? O sea, ayudar al desarrollo, ¿no? Pienso en lo que pasó con el ARSAT o, bueno, una cantidad de inversiones que se hicieron en su momento y que, bueno, por no tener esta continuidad que vos decís de las políticas públicas, por ahí se perdieron, ¿no? Sí, es así, tal cual como lo decís, pero además hay otra cuestión que tiene que ver con tener un sistema científico eh, con capacidad de retener no solo trabajadores y trabajadoras, digamos, que no se vayan al exterior, que eso de algún modo hay una intencionalidad explícita del gobierno nacional. Nosotros tuvimos además de las paritarias generales para los trabajadores del Estado Nacional, tuvimos una jerarquización en el último mes del 10%. Digo, hay una intencionalidad de evitar lo que se llama la fuga de cerebros, Ujú. pero sin embargo, dos problemas asociados. Por un lado, que todo el sistema científico está orientado a que nosotros
produzcamos y publiquemos nuestros hallazgos científicos en revistas de los países centrales, europeos y estadounidenses. Y entonces ese es conocimiento invertido por el Estado Nacional, digamos, desarrollado por trabajadores del Estado Nacional que no tienen en la Argentina un espacio, una empresa pública que pueda hacer uso de esos conocimientos, ¿no? Claro. Digo, se producen cuestiones en todos los sentidos y que están o desarticuladas de las políticas públicas o no tienen, no existen empresas. Por ejemplo, la producción científica alrededor de un elemento estratégico en este momento en el mundo, que es el litio. Bueno, en la Argentina no hay una empresa pública del litio. Existen empresas privadas que extraen el litio y se lo llevan, pero no existen desarrollos de baterías de litio en empresas públicas. Hay un intento en ITEC de comenzar en ese sentido, pero por ahora todo lo que se produce alrededor de el litio, que es un mineral muy preciado en este momento de la historia de la humanidad, no queda en Argentina. De hecho, es un conocimiento que se va afuera y del cual hacen usufructo empresas concentradas, ¿no? Monopolios. Bueno, esta es una de las discusiones claves que los trabajadores y trabajadoras de CONICET tenemos que dar, ¿no? Claro. Cómo este conocimiento que nosotros y nosotras producimos pueda efectivamente quedarse acá y servir para un desarrollo de nuestro país, que además requiere de más trabajo, de más empresas públicas, requiere de mejores condiciones laborales. Digo, de esto de algún modo se trata la discusión que hoy existe en el CONICET, la discusión que hoy existe en el sistema científico, y el sentido profundo de estas elecciones. Hay una necesidad de aumentar nuestros salarios, de poder discutir nuestras condiciones de trabajo al mismo tiempo que discutimos el horizonte de la política científica. Exactamente. Qué bueno, sí. ¿Cuándo son entonces el 13 de julio son estas elecciones, Nuria? Sí, tenemos elecciones en ATE CONICET el 13 de julio, durante todo el día, de 9 a 19 horas, para que todos los afiliados y afiliadas puedan ejercer su derecho al voto y discutir. Digo, las campañas electorales también sirven, son un momento de debate y eso es importante, ¿no? Independientemente de finalmente quién gane, es un momento en donde hay mayor predisposición para debatir estas cuestiones. ¿Hay varias listas? Así que, ¿eso cómo es? Porque eso también es interesante al saber si hay distintos proyectos de acompañar al CONICET, ¿no? Eso también habla de las distintas miradas que hay sobre el tema. Sí, hay dos listas. Está la nuestra, la lista verde y blanca, y la lista púrpura. La nuestra es un agrupamiento de compañeros de izquierda y nacional y popular, y la otra lista es una lista más asociada al FIT, con lo cual sí, efectivamente hay dos proyectos políticos diferentes que se juegan en la elección, y además hay modelos sindicales diferentes, ¿no? Claro. Digo, para un estilo de sindicalismo que pueda discutir no solo las cuestiones económicas, corporativas del sector y de los trabajadores, sino también las cuestiones políticas, y un enfoque más ligado a, por decirlo de algún modo, exclusivamente a la pelea salarial y a la confrontación con el Estado empleador, digamos. Claro. Me parece que son dos estilos distintos, dos enfoques distintos, y eso también se juega, claro, en la elección. Tal cual. A la derecha ni le interesó. Ni participa. Los mandan que se queden ahí. Los mandan la derecha, hay que decir que la derecha participa mucho en CONICET. De hecho, nosotros tenemos un directorio, el estatuto que rige la forma de dirección del CONICET es de la década del 90, es bien neoliberal. Bien. Participan representantes de las áreas disciplinares, digamos, de la ciencia. También participan la UIA y la sociedad rural adentro del directorio. Con lo cual, no es moco de pavo. La discusión dentro del CONICET es una discusión muy explícita
con los sectores dominantes, digamos. Y de algún modo tener un sindicato que solamente pueda discutir salario, que no es poco para nada, porque es imprescindible tener en este momento de la historia, además de la historia de nuestro país, que tenemos una inflación enorme, una avanzada de los sectores concentrados a través de la inflación, de la devaluación, etcétera. Poder discutir eso es muy importante, pero si solo discutimos eso, nos queda toda la parte de la discusión de la política soberana, nos queda por fuera, ¿no? Y para nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, tenemos que discutir eso. Es imprescindible que participemos de esa discusión y que tengamos propuestas de un CONICET soberano, más justo, feminista, un CONICET popular. Tal cual, tal cual. Bueno. ¿Está ahí? ¿Se cortó? No, está. Sí, estoy acá. Aprovechamos entonces este contacto y ya te vamos despidiendo, Nuria, para saludar desde acá, de este espacio de cultura, de ciencia, de pensar en nada del día de hoy, a David Williams, que se convirtió esta semana en el primer egresado de la carrera de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Nacional de La Plata, que es una carrera que se dicta desde el 2020 y que tiene 300 estudiantes este año, pero bueno, el joven de 24 años interesado por los satélites, es el primer egresado de la carrera, así que nada, contentos porque acá empezar en nada, además de tratar de visibilizar siempre las cuestiones de cultura, de ciencia, también tratamos de visibilizar la mirada de los jóvenes, ¿no? Así que nos parecía interesante saludarlo, aprovechando esta charla con Nuria. Nuria, muchísimas gracias, será hasta la próxima, si te parece. Sí, muchísimas gracias, la verdad que siempre están muy atentos y me gusta mucho conversar con ustedes, así que muchísimas gracias. Un abrazo, Nuria. Un abrazo enorme. Nuria Giniger, investigadora del CONICET y además candidata a secretaria general, entonces decíamos, para las próximas elecciones por la verde y blanca. De las elecciones de ATE. De ATE. Tremendo, ¿no? Yo no sabía que estaban los sectores así, me quedé sorprendida. Claro, decíamos, no están en la lista, pero claro, están en el poder. En el directorio, qué tremendo. No, directorio. Siempre aprendemos acá, siempre aprendemos. Nos vamos, Elena Natalia, nos vamos a escuchar nuestro último tema musical y volvemos ya prácticamente para el cierre. Vamos a escuchar al señor David Lebón con Julieta Venegas, Puedo Sentirlo.